Nunca he sido del tipo de persona que monta una escena. Probablemente por eso me quedé allí de pie durante unos buenos 10 segundos, con la copa de champán en la mano, viendo a mi esposa reírse de un chiste hecho a mi costa. La fiesta de Navidad del bufete era exactamente lo que esperarías de una firma de abogados de nivel medio que intenta aparentar más de lo que es, con un salón de baile alquilado, una barra libre que no era exactamente de primera categoría y asociados fingiendo que no estaban ya buscando trabajo. Mi esposa había insistido en que asistiera este año. Dijo que era importante para su carrera. Debería haber visto esa señal de alerta en ese mismo momento. La vi en cuanto entré. Estaba de pie cerca del escenario improvisado con Bradley Whitmore, uno de los socios junior, un tipo joven, de unos 32 años, con esa apariencia pulcra que grita a Ivy League y dinero de familia. El tipo de persona a la que nunca le han dicho que no en toda su vida. Se reían de algo, de pie más cerca de lo que me hubiera gustado. Pero no soy celoso. O al menos no lo era. Me abrí paso entre la multitud, asintiendo a caras que había visto quizás 2 veces antes. Nadie sabía realmente quién era yo. Mi esposa siempre había sido vaga sobre mi trabajo cuando sus colegas preguntaban. Dirige una pequeña empresa, era su respuesta estándar. Técnicamente era correcto. Mi empresa de logística tenía 60 empleados y gestionaba la cadena de suministro de 3 importantes minoristas de la región. Pero pequeña empresa sonaba mejor para su narrativa, supongo. Ahí estás. Me vio acercarme y algo cruzó su rostro. Molestia, culpa, desapareció antes de que pudiera identificarlo. A todos, este es mi esposo. Una ronda de saludos educados. Bradley extendió la mano con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Encantado de conocerte por fin. Tu esposa habla de ti todo el tiempo. Ah, sí. Le estreché la mano, igualando su agarre. Curioso, ella apenas te menciona a ti. La sonrisa vaciló durante medio segundo. ¿Bien? La noche se alargó. Se pronunciaron discursos, se entregaron premios y yo cuidaba mi segunda cerveza mientras mi esposa socializaba con todos. Estaba en su elemento aquí. Segura, elocuente, encantadora. Recordé por qué me enamoré de ella en primer lugar. Eso parecía de otra vida ahora. Luego vinieron los brindis. El socio director fue el primero, agradeciendo a todos su arduo trabajo. Siguieron algunos asociados con chistes internos que obtuvieron risas educadas. Entonces Bradley se levantó, ya con 3 copas de más a juzgar por el rubor de sus mejillas. Quiero hacer un brindis, anunció lo suficientemente alto como para cortar las conversaciones. La sala se silenció. Por los asociados que hicieron el verdadero trabajo este año. Especialmente por aquellos de nosotros que sabemos lo que se necesita para construir el éxito desde cero. Se giró, miró directamente a mi esposa y levantó su copa. Y un brindis por los esposos ignorantes que pagan las cuentas en casa mientras nosotros llevamos a sus mujeres al éxito. La sala estalló en carcajadas. No todos, pero sí los suficientes. Lo suficiente como para que pareciera que las paredes se me venían encima. Observé el rostro de mi esposa. No se estaba riendo exactamente, pero sonreía. Esa sonrisa diplomática que usaba cuando no quería ofender a nadie. No me defendió. No dijo una palabra. Dejé mi cerveza en la mesa más cercana. El sonido del vidrio sobre la madera fue lo suficientemente agudo como para que algunas personas cercanas miraran. Miré a mi esposa una vez más, esperando algo. Un gesto de fastidio hacia Bradley. Una mirada que dijera, ¿puedes creer a este tipo? Cualquier cosa. Ella evitó mi mirada. Me fui. Sin anuncios, sin escenas, sin salidas dramáticas. Simplemente me di la vuelta y salí por las puertas principales. El frío aire de diciembre me golpeó como una bofetada, pero se sentía más limpio que el aire de adentro. Mi teléfono vibró antes de que llegara a mi coche. Un mensaje de texto de ella. ¿A dónde fuiste? No respondí. Me senté en mi coche un minuto, con las manos en el volante, el motor en marcha.
Mi mente ya estaba procesando las piezas que había estado ignorando, las noches tardías en la oficina, los viajes de trabajo de fin de semana, la forma en que apartaba su teléfono cuando yo entraba en la habitación, la forma en que me había estado describiendo a sus colegas. Ignorante, un pagador de facturas, alguien que existía en el fondo de su vida real. Conduje a casa en silencio, sin radio, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y mis propios pensamientos haciéndose más fuertes con cada kilómetro. Para cuando entré en nuestro camino de entrada, había tomado una decisión. El lunes por la mañana iba a ser muy interesante para Bradley Whitmore y para mi esposa, porque había un detalle que ella había olvidado mencionar a sus colegas en todos esos años de restar importancia a mi trabajo. Mi empresa había sido cliente del bufete durante los últimos 4 años. No directamente a través de ella, que es probablemente por lo que nunca ató cabos. Nuestros contratos pasaban por su división corporativa, manejados de manera discreta y profesional. Sin fanfarrias, solo un negocio constante y significativo que mantenía el negocio a flote. Me pregunté cuánto tiempo tardarían en averiguar quién era realmente el esposo ignorante. Entré en nuestra casa, me serví una bebida decente y empecé a hacer llamadas. Primero a mi abogado, luego a mi contable. Para cuando mi esposa llegó a casa 2 horas después, yo tenía un plan. Me encontró en mi despacho, con el portátil abierto y papeles esparcidos por el escritorio. ¿Qué pasó esta noche? Se quedó en el umbral, con los brazos cruzados. Me avergonzaste. Levanté la vista lentamente. ¿Yo te avergoncé? Sí. Saliendo así, la gente se dio cuenta. Bien. Volví a mi pantalla. Deberían haberse dado cuenta de muchas cosas. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Tenía trabajo que hacer, y por primera vez en meses, me sentía absolutamente claro sobre lo que venía después. Se fue del umbral al cabo de 1 minuto, sus tacones resonando por el pasillo. Oí la puerta del dormitorio cerrarse con más fuerza de la necesaria. Sonreí un poco, porque el lunes por la mañana iba a cambiarlo todo, y ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. El sábado por la mañana, me desperté antes que ella. Eso no era inusual. Lo que era diferente era la claridad que sentía. No más dudas, no más beneficio de la duda. Hice café y abrí mi portátil en la mesa de la cocina. La tableta de mi esposa se estaba cargando en la encimera. Nunca se había molestado en ponerle una contraseña. ¿Por qué lo haría? Yo era el esposo ignorante que pagaba las cuentas. La cogí y empecé a leer. Los mensajes entre ella y Bradley se remontaban a 8 meses. Comenzaron de forma bastante profesional, discusiones de casos, actualizaciones de clientes. Luego cambiaron. Chistes internos, quejas sobre sus respectivas vidas domésticas. Luego la línea se desdibujó por completo. Ya ni siquiera se da cuenta cuando trabajo hasta tarde. Quizás sea lo mejor. Eres terrible. Y te encanta. Hice una captura de pantalla de esa conversación, luego otra y otra. Para cuando la oí moverse arriba, tenía una carpeta llena de pruebas que contaban una historia muy clara. Nada explícito, pero el contexto era suficientemente condenatorio. Cerré la tableta y la volví a poner exactamente donde la encontré. Bajó 20 minutos después, ya vestida, con el pelo perfecto. Tengo que ir a la oficina un par de horas. Ese caso Peterson necesita preparación antes del lunes. ¿Un sábado? No lo formulé como una pregunta. Sí, un sábado. Así es como funcionan las carreras. Cogió su bolso. Estarás aquí cuando vuelva. ¿A dónde más iría? Se detuvo ante eso, estudió mi cara por un momento. Lo que sea que estuviera buscando, no lo encontró. Volveré para las 3. La puerta se cerró tras ella. Conté hasta 60, luego abrí la función de compartir ubicación en nuestro plan de telefonía. No se dirigía a la oficina. Se dirigía al barrio de Bradley. Perfecto. Pasé la siguiente hora al teléfono con Richard Calvell, mi abogado. No de su bufete, obviamente. Un despacho completamente diferente, al otro lado de la ciudad. Conocí a Richard desde hacía 6 años, desde que se encargó de la constitución de la expansión de mi negocio.
Necesito un abogado de divorcios, le dije directamente. El mejor que conozcas. Vaya conversación para un sábado por la mañana. No me preguntó más, lo cual agradecí. Te enviaré un nombre por mensaje. Melanie Hudson. Es brillante y no se anda con rodeos. Suena perfecto. ¿Quieres contarme qué ha pasado? Le di la versión abreviada. La fiesta, el brindis, los mensajes. Escuchó sin interrumpir. Eso es duro, amigo. Lo siento. Hizo una pausa. Pero si me llamas tan temprano un sábado, supongo que tienes algo más que el divorcio en mente. Así es. Necesito que saques nuestros contratos corporativos con Whitmore y Asociados. Todos y cada uno. Periodos de revisión, cláusulas de cancelación, todo. Ahora estaba interesado. Tu esposa trabaja allí. Soy consciente. ¿Y quieres saber tus opciones? Quiero saber cuál es mi poder de negociación. Se rió, pero había respeto en su risa. Dame hasta esta tarde. Tendré todo listo. Mi siguiente llamada fue a Dale Morrison, mi gerente de operaciones. Un tipo de domingo por la mañana. Fiable como la gravedad y discreto. Jefe, es sábado. Más vale que sea importante. Necesito que audites discretamente cada interacción que hemos tenido con Whitmore y Asociados en los últimos 4 años. Cada factura, cada hora facturada, cada punto de contacto. Quiero saber exactamente cuánto negocio les hemos dado. Eso va a llevar algo de tiempo. Tienes hasta el domingo por la noche. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que estoy explorando alternativas para nuestros servicios legales. Silencio al otro lado. Dale era lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. Entendido. Lo tendré hecho. Para el mediodía, tenía el esquema de un plan. Para las 2, tenía la confirmación de lo que ya sospechaba. Mi negocio representaba aproximadamente el 38% de los ingresos anuales de Whitmore y Asociados. No llegaba al 40%, pero estaba cerca. Eso no era un cliente. Era un salvavidas. Mi esposa llegó a casa a las 3:15, con un aspecto relajado que hizo que apretara la mandíbula. ¿Cómo fue la oficina?, pregunté desde el sofá. Productiva. Dejó su bolso en la mesa. ¿Comiste? Sí. Encontré algunas cosas interesantes para leer mientras estabas fuera. Se giró bruscamente. ¿Qué significa eso? Solo poniéndome al día con cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Me levanté, me estiré. De hecho, tengo algunas reuniones programadas para el lunes. Importantes. ¿Con quién? Clientes. Nada de lo que debas preocuparte. Sus ojos se entrecerraron, pero no insistió. De todos modos, nunca le importaron mucho mis asuntos de negocios. El resto del fin de semana transcurrió en una cuidadosa tensión. Ella seguía intentando actuar con normalidad, pero podía notar que estaba inquieta. Yo me mantuve educado, distante y concentrado en mi portátil. Cada vez que pasaba, cerraba en lo que estuviera trabajando. Dejemos que se pregunte. El domingo por la tarde, finalmente se quebró. ¿Estás enfadado por lo del viernes por la noche? Estaba en el umbral de mi despacho, con los brazos cruzados. El brindis de Bradley, ¿quieres decir? No levanté la vista de mi pantalla. Era solo un chiste. Había estado bebiendo. Fue gracioso. ¿Qué? La miré directamente. ¿El chiste? ¿Te pareció gracioso? Dudó. Esa fue respuesta suficiente. No me defendiste. Mantuve la voz nivelada. Te quedaste allí, sonreíste y dejaste que me humillara delante de todo tu bufete. No quería montar una escena, ¿verdad? Porque eso habría sido vergonzoso para ti. Volví a mi portátil. Tengo trabajo que terminar. Podemos hablar de esto en otro momento, ¿cuándo? Cuando esté listo. Se fue sin decir otra palabra. La oí al teléfono una hora después, con la voz baja, probablemente hablando con una amiga, o quizás con Bradley.
Ya no importaba. El lunes por la mañana, me levanté temprano, me puse mi mejor traje y conduje hasta Whitmore y Asociados, no para ver a mi esposa. Había programado una reunión a las 7:30 con Kenneth Wright y Preston Shaw, los dos socios principales, los que realmente tomaban las decisiones. Me senté en mi coche fuera de su edificio, viendo a los asociados y al personal entrar para comenzar el día. El coche de mi esposa aún no estaba allí. Solía llegar sobre las 8:30. Mi teléfono vibró. Richard Calvell. Todo listo. Hudson te llamará a las 9. Buena suerte. Sonreí, guardé el teléfono y entré por las puertas principales. La recepcionista pareció sorprendida de verme. ¿Puedo ayudarle, señor? Tengo una reunión a las 7:30 con Wright y Shaw. El nombre está en la agenda. Comprobó su pantalla y asintió. Sala de conferencias B, segundo piso. Subí por las escaleras. Me sentí mejor que en el ascensor. Me dio tiempo para centrarme. Ambos socios ya estaban allí cuando entré. Wright era mayor, de unos 60 años, con el pelo cano y gafas de leer. Shaw era más joven, más agudo, del tipo que probablemente manejaba los números mientras Wright se encargaba de las relaciones con los clientes. Gracias por reunirse tan temprano, dije estrechándoles la mano. Dijo que era urgente, Wright señaló una silla. ¿Qué podemos hacer por usted? Me senté, coloqué mi carpeta sobre la mesa y los miré a ambos. Señores, tenemos que hablar de Bradley Whitmore, y tenemos que hablar de lo que le pasará a este bufete si me llevo mi negocio a otra parte. La sala se quedó en un silencio absoluto. Shaw se inclinó hacia adelante. Lo siento. No creo que nos hayan presentado correctamente. Sonreí. No, no lo han hecho. Pero su departamento de facturación me conoce bastante bien. También su división corporativa. Soy el propietario de Morrison Logistics. Hemos sido su cliente durante 4 años. El rostro de Wright cambió. Los dedos de Shaw de hecho se movieron hacia su teléfono. Ahora, continué, abriendo mi carpeta, déjenme contarles lo del viernes por la noche. Wright y Shaw escucharon en completo silencio mientras les relataba lo del viernes por la noche. El brindis, las risas, la reacción de mi esposa. Lo mantuve factual. Sin emoción, solo los hechos en secuencia. Cuando terminé, Shaw fue el primero en hablar. Eso es completamente inaceptable. No teníamos ni idea. Por supuesto que no, porque Bradley Whitmore no ve las consecuencias. Deslicé una hoja de cálculo impresa sobre la mesa. Estos son 4 años de facturas. Cada contrato, cada hora facturable, cada dólar que mi empresa ha pagado a este bufete. Tómense un minuto y miren el total. Wright cogió la hoja. Sus ojos se fijaron en la línea final y se quedaron allí. 1.2 millones, dijo Shaw en voz baja, como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza. A lo largo de 4 años, aproximadamente 300.000 anuales, lo que según mi investigación representa alrededor del 38% de los ingresos de su bufete. Me recliné en mi silla. Ahora, no soy abogado, pero soy un hombre de negocios. Así que, permítanme exponer esto claramente. Bradley Whitmore me humilló públicamente en el evento de su bufete, y mi esposa, que es una asociada aquí, se quedó allí y lo permitió. Abordaremos esto de inmediato, dijo Wright. Bradley será amonestado. ¿Amonestado? Dejé que la palabra flotara en el aire. Eso no va a funcionar para mí. La mandíbula de Shaw se tensó. ¿Qué es exactamente lo que pide? No estoy pidiendo. Les estoy diciendo cómo va a ser esto. Mantuve la voz nivelada. Bradley Whitmore es despedido hoy, antes del almuerzo. Y se va a enviar un mensaje muy claro de que este tipo de comportamiento no se tolera en su bufete. Esa es una petición significativa, dijo Wright con cuidado. No es una petición. Es una condición para que continúe haciendo negocios con ustedes. Me levanté. Tienen hasta las 10 de esta mañana para decidir. Si Bradley sigue empleado aquí a las 10:01, retiro todos los contratos, todos los anticipos, todo. Y me aseguraré de que cada empresario que conozco entienda exactamente por qué.
Shaw también se levantó. ¿Y su esposa? Ella trabaja aquí. Eso es entre ustedes y ella. Mi matrimonio es mi problema. Pero si me preguntan si ella es parte de este ultimátum, la respuesta es no. Lo que hagan con su empleo es su decisión. Solo me preocupa Whitmore. Cogí mi carpeta y caminé hacia la puerta. Esto tendrá implicaciones significativas para el bufete, dijo Wright detrás de mí. Me volví. Entonces deberían haber tenido un mejor control sobre sus socios. Las 10 en punto, señores. Salí del edificio y me senté en mi coche. Eran las 7:58. Mi teléfono sonó a las 8:03. El número de Shaw. Está hecho. Están llamando a Bradley ahora. Estará fuera para las 9. Elección inteligente. Esto no ha terminado, sin embargo. Habrá preguntas, se necesitarán explicaciones. Ese es su trabajo, no el mío. Mi único trabajo es decidir si sigo haciendo negocios con ustedes. Hice una pausa. Para que conste, siempre he estado satisfecho con el trabajo legal real de su bufete. Es la gestión de personal lo que necesita mejorar. Entendido. ¿Vaciló? ¿Su esposa? ¿Sabe que usted es el cliente? Todavía no, pero lo sabrá. Probablemente al mismo tiempo que escolten a Bradley fuera. Colgué y conduje a mi oficina. Dejé que la mañana se desarrollara como tuviera que hacerlo. Dale estaba esperando en mi oficina cuando llegué. Vi el correo electrónico de Whitmore y Asociados. Solicitan una llamada urgente sobre las renovaciones de contratos. Pueden esperar. ¿Qué más? Peterson Manufacturing llamó. Quieren ampliar su red de distribución. Podría ser un contrato importante. Fija una reunión para el miércoles. Me dejé caer en mi silla. Y dale, cuando mi esposa llame aquí hoy, que lo hará, dile que estoy en reuniones todo el día. Levantó una ceja pero no cuestionó nada. ¿Entendido, jefe? Mi teléfono empezó a vibrar a las 9:15. ¿Su número? Rechacé la llamada. Luego un mensaje de texto. ¿Qué hiciste? No respondí. Otro texto 2 minutos después. Acaban de despedir a Bradley. Dicen que es un despido inmediato. ¿Qué está pasando? Aún nada de mi parte. Luego, por favor, llámame. La gente está haciendo preguntas. Esto es humillante. Casi me río con ese último. Humillante. A ella le preocupaba ser humillada. A las 10:30, sonó el teléfono de mi oficina. La recepcionista. Su esposa está aquí. Está bastante alterada. Dile que no estoy disponible. Dice que esperará. Entonces tendrá que esperar mucho tiempo. Me voy por la puerta de atrás en 5 minutos. Reprograma mi tarde para mañana. Cogí mi chaqueta y salí por la salida de servicio. Mi coche estaba aparcado en la calle lateral. Conduje a una cafetería al otro lado de la ciudad, encontré un rincón tranquilo y finalmente revisé mis mensajes. 17 mensajes de texto de ella, 4 mensajes de voz. 3 llamadas perdidas de números que no reconocí. Probablemente sus amigos o compañeros de trabajo. Escuché un mensaje de voz. Su voz temblaba. No entiendo lo que está pasando. Bradley fue despedido y todo el mundo me mira como si hubiera hecho algo malo. Por favor, solo dime qué hiciste. Necesitamos hablar de esto. Lo borré sin escuchar los demás. Mi abogada, Melanie Hudson, llamó a las 11. Tengo todo listo para cuando quieras proceder. ¿Quieres presentar la demanda esta semana o esperar? Esta semana. ¿Puedes tener los papeles listos para esta tarde? ¿Puede? ¿Dónde quieres que se los entreguen? Pensé en eso. En casa sería privado, pero la situación no requería privacidad. En su oficina, mañana sobre las 2. Eso es audaz. Ella no tuvo ningún problema en dejar que me humillaran en público. Parece justo. Lo haré posible. Hay otra cosa de la que deberíamos hablar, la división de bienes.
Por lo que me has contado, la mayoría de los bienes significativos provienen de tu negocio. Correcto. La casa está a nombre de los dos, pero yo di el pago inicial completo antes de casarnos. Tengo la documentación. Bien. Esto debería ser sencillo. Probablemente ella se opondrá, pero los hechos están de tu lado. Hablamos de los detalles durante otros 20 minutos. Para cuando colgué, me sentía más ligero, como si hubiera estado cargando un peso del que no me había dado cuenta. Conduje a casa sobre las 4. Su coche estaba en la entrada. Lo esperaba. Me recibió en la puerta antes de que pudiera sacar la llave. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando todo el día. Reuniones. Pasé a su lado y entré en la casa. No hagas eso. No me ignores así. Me siguió hasta la cocina. ¿Qué hiciste? ¿Por qué despidieron a Bradley? Me serví agua. Me tomé mi tiempo para beberla. Lo despidieron porque es un arrogante que no sabe cuándo mantener la boca cerrada. Eso no explica nada. La gente dice que tuviste algo que ver. La gente tiene razón. Su rostro palideció. ¿Qué significa eso? Significa que no soy el esposo ignorante que solo paga las cuentas. Dejé el vaso. Morrison Logistics ha sido cliente de tu bufete durante 4 años. Un cliente importante. Y el viernes por la noche, uno de sus socios decidió burlarse de mí públicamente. Así que tuve una conversación con Wright y Shaw esta mañana. Tomaron una decisión de negocios. Me miró fijamente. Tú hiciste que lo despidieran. Les di una opción. Tomaron la más inteligente. ¿Tienes idea de lo que esto me hace a mí? Todo el mundo piensa que estoy involucrada de alguna manera. Mi reputación está destruida. ¿Tu reputación? Asentí lentamente. Eso es lo que te preocupa. No que te quedaras allí y dejaras que me faltara al respeto. No que hayas estado restando importancia a mi trabajo durante años. No que hayas estado pasando tus sábados en algún lugar que no es la oficina. Su expresión cambió. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del barrio de Bradley. Estoy hablando de 8 meses de mensajes. Estoy hablando de muchas cosas que de repente tienen sentido. Revisaste mis mensajes. Dejaste tu tableta abierta. Leí. Intentó la ira primero. Eso es una violación de la privacidad. También lo es humillar a tu marido en una fiesta de trabajo. Me dirigí a las escaleras. Estoy cansado. Podemos hablar más de esto mañana. Estamos hablando de esto ahora. Me detuve a mitad de la escalera, me di la vuelta. No, no lo estamos. Porque mañana por la tarde te entregarán los papeles del divorcio en tu oficina, delante de quien quiera que esté por allí. Así que tienes esta noche para pensar en cómo quieres explicar todo esto a tus colegas. El color desapareció por completo de su rostro. No puedes estar hablando en serio. Estoy muy en serio. Y para que quede claro, esto no es negociable. No es algo que vayamos a discutir o arreglar con terapia. Esto se acabó. Estás tirando por la borda nuestro matrimonio por un chiste estúpido. Bajé las escaleras de nuevo, me detuve justo frente a ella. Estoy terminando nuestro matrimonio porque elegiste tu carrera y tu orgullo por encima del respeto básico. El chiste fue solo el momento en que dejé de poner excusas por ti. Subí, hice una maleta y me fui. Me registré en un Antonin cerca de mi oficina, limpio, tranquilo, lo más importante, lejos de ella. Llamó 6 veces esa noche. No respondí a ninguna. Mañana iba a ser interesante. El martes por la mañana se sintió diferente. Me desperté en esa habitación de hotel, y por primera vez en meses, quizás años, no sentí ese peso en el pecho. No más entrar a una casa que se sentía fría. No más preguntarme qué estaba haciendo realmente cuando decía que trabajaba hasta tarde. Me duché, me puse un traje limpio de la maleta que había preparado y me dirigí a la oficina. Dale ya estaba allí cuando llegué, con un café en la mano. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Mejor de lo esperado. Acepté el café. ¿Qué hay en la agenda?
Peterson Manufacturing a las 10. Revisión trimestral con contabilidad al mediodía y tu abogada llamó, dijo que todo está listo para las 2. Perfecto. La mañana pasó rápido. La reunión con Peterson fue bien. Una posible expansión que podría añadir otros 100.000 a los ingresos trimestrales. La revisión de contabilidad mostró que habíamos subido un 15% con respecto al año pasado. Todo en mi vida profesional era sólido. A la 1:30, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo cogerlo. ¿Es Morrison Logistics? La voz de una mujer, profesional. Habla Janet de Whitmore y Asociados. Llamo para programar una reunión con el señor Wright sobre sus contratos. Páseme con Wright directamente. Una pausa. Está en una reunión actualmente. Entonces que me llame cuando salga. No dejo mensajes a través de recepcionistas sobre contratos de 7 cifras. Por supuesto, señor. Se lo haré saber. Colgué. Wright devolvió la llamada en 5 minutos. Quería contactarle personalmente, dijo. Lo de ayer se manejó rápidamente. Quizás demasiado rápidamente. Nos gustaría discutir cómo proceder. Bradley se ha ido. Eso es todo lo que necesitaba. Sí, pero hay otras consideraciones. La posición de su esposa, por ejemplo. Le dije ayer que eso no es asunto mío. Es empleada suya, no mía. Ha sido puesta en licencia administrativa pendiente de una revisión interna. No dije nada por un momento. Esa es su decisión. No estoy pidiendo eso. Entendemos. Pero hay que considerar las apariencias. La situación entre ella y Bradley. Plantea preguntas sobre la conducta profesional. Entonces manéjenlo como manejan esas situaciones. Mis negocios con su bufete son independientes de lo que ella hizo o no hizo. Agradecemos esa claridad. Hizo una pausa. Para que conste, el resto del bufete valora su negocio. Nos gustaría continuar esa relación. Ya veremos. Me reuniré con otros 2 bufetes la próxima semana. Nada personal, solo explorando opciones. Eso captó su atención. Entiendo. Por favor, háganos saber si hay algo que podamos hacer para mantener su confianza. Terminamos la llamada. Me recliné en mi silla. Mi esposa en licencia. Bradley despedido. Y ni siquiera había entregado los papeles del divorcio todavía. A la 1:45, mi teléfono vibró. Su número. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego otra llamada, otro buzón de voz. Un mensaje de texto. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Solo dame una oportunidad para explicarme. Puse el teléfono boca abajo en mi escritorio. Llegaron las 2. Imaginé la escena, el notificador judicial entrando en Whitmore y Asociados, preguntando por ella por su nombre, entregándole el sobre delante de quienquiera que estuviera cerca, ella abriéndolo, leyendo la primera página. Mi teléfono explotó a las 2:15. 8 llamadas en 3 minutos. Lo apagué por completo. A las 3, lo volví a encender. 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, 32 mensajes de texto. No leí ninguno de ellos. Melanie Hudson llamó a las 3:30. Papeles entregados. Se lo tomó tan bien como era de esperar. Mucho llanto, algunos gritos. El notificador dijo que la mitad de la oficina lo vio pasar. Bien. Tu esposa ha intentado llamar a mi oficina 6 veces ya. Quiere hablar de un acuerdo. No hay nada que acordar. El acuerdo prenupcial es claro. Ella se lleva lo que trajo al matrimonio. Todo lo demás se queda conmigo. Va a luchar contra eso. Que lo intente. Tengo documentación de cada activo, cada pago inicial, cada inversión de negocio. Puede contratar al mejor abogado del estado y aún así perderá. ¿Suena seguro? Lo estoy, porque no estoy equivocado. Repasamos algunos detalles más, plazos, fechas de juicio. Para cuando colgué, eran más de las 4.
Decidí terminar temprano y volví al hotel. El vestíbulo estaba tranquilo. Cogí mi tarjeta de la recepción y me dirigí al ascensor. Fue entonces cuando oí su voz. Llevo esperando 2 horas. Me giré. Estaba sentada en una de las sillas del vestíbulo, todavía con su ropa de trabajo, los ojos rojos de llorar. ¿Cómo me encontraste? Mantuve mi voz neutral. Llamé a todos los hoteles cerca de tu oficina. Este era el tercero. ¿Se levantó? Necesitamos hablar. No, no lo necesitamos. Por favor. 5 minutos. Es todo lo que pido. El recepcionista estaba mirando ahora. No quería una escena. Está bien. 5 minutos, afuera. Salimos al estacionamiento. El aire de la tarde se enfriaba. El ruido del tráfico de la carretera principal. Empezó a hablar de inmediato. Esto es una locura. Estás tirando 8 años por la borda por una mala noche. No es una noche. Son 8 meses de mensajes. Son años de ti tratando mi trabajo como si no importara. Eres tú, quedándote allí el viernes y dejando que ese payaso me humille. Cometí un error. Bradley y yo, no estábamos. No fue físico. Solo hablábamos, solo apoyo emocional. Apoyo emocional. Me reí, pero no había humor en ello. Estabas recibiendo apoyo emocional de otro hombre porque tu marido, el tipo que paga la casa en la que vives, no era lo suficientemente bueno. Eso no es justo. ¿Nada de esto es justo? ¿Quieres justicia? Justicia habría sido que me defendieras el viernes por la noche. Justicia habría sido que pararas a Bradley la primera vez que cruzó la línea. Justicia habría sido que valoraras tu matrimonio más que la reputación de tu oficina. Estaba llorando ahora. Lágrimas de verdad. Lo siento. Sé que la fastidié, pero podemos arreglar esto. Terapia, lo que sea necesario. No quiero arreglarlo. Quiero salir. Te vas a arrepentir de esto. ¿Lo dudo? Empecé a caminar de vuelta hacia la entrada del hotel. Me llamó. Lucharé contra el acuerdo prenupcial. Conseguiré abogados. Haré esto tan difícil como sea posible. Me detuve, me di la vuelta. Adelante. Gasta el dinero que tengas ahorrado en abogados. Alarga esto durante meses si quieres. No cambiará el resultado. El acuerdo prenupcial es blindado y cada activo importante está documentado como mío. Te irás con exactamente lo que trajiste al matrimonio, que si no recuerdo mal, eran unos 15.000 en ahorros y un préstamo de coche. Su rostro se puso blanco. Pero, oye, continué, quizás Bradley te ayude. Ah, espera. Ahora está desempleado. Y por lo que oigo, tiene problemas para encontrar un nuevo trabajo. Resulta que ser despedido por una causa justificada no queda muy bien en un currículum. Destruiste su carrera. Él destruyó su propia carrera en el momento en que pensó que era aceptable burlarse del marido de un cliente en un evento del bufete. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Entré de nuevo, subí en el ascensor y cerré la puerta con llave detrás de mí. Me senté en el borde de la cama y solté un largo suspiro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Richard Calvell. Me enteré de la entrega de hoy. ¿Estás bien? Respondí. Mejor de lo esperado. Gracias por la recomendación. Hudson es la mejor. Estás en buenas manos. ¿Unas copas este fin de semana? Sí, me vendrían bien. Pedí servicio de habitaciones, abrí algunos archivos de trabajo y pasé la noche haciendo lo que debería haber estado haciendo todo el tiempo, centrándome en lo que realmente importaba. Mi negocio, mi futuro, las cosas que podía controlar. Alrededor de las 9, llegó un último mensaje de texto de ella. Esto no ha terminado. Lo borré sin responder. Tenía razón en una cosa. No había terminado, pero el final ya estaba escrito, y ella simplemente no lo había aceptado todavía. 3 semanas después, las cosas se habían asentado en un nuevo ritmo. Me había mudado a un apartamento amueblado más cerca de la oficina.
Nada lujoso, pero cómodo. El proceso de divorcio avanzaba exactamente como Melanie predijo. Mi esposa contrató a un abogado que intentó armar un escándalo sobre la división de bienes, pero el acuerdo prenupcial se mantuvo firme. Bradley Whitmore, según conocidos mutuos, todavía estaba buscando trabajo. Se había corrido la voz sobre por qué lo despidieron. La comunidad legal en nuestra ciudad no era tan grande. La gente hablaba. Mi esposa se había ido de Whitmore y asociados discretamente. Sin salidas dramáticas, solo una carta de renuncia con 2 semanas de antelación que no se molestó en cumplir. Me enteré a través de Richard de que había aceptado un puesto en un bufete más pequeño al otro lado de la ciudad. Un recorte salarial significativo. Estaba trabajando hasta tarde el jueves cuando Dale llamó a la puerta de mi oficina. Kenneth Wright está aquí. Dice que no tiene cita, pero esperaba que tuvieras un minuto. Me sorprendió, pero sentí curiosidad. Hazlo pasar. Wright parecía más viejo que hacía 3 semanas. Cansado. Me estrechó la mano y se sentó sin la charla habitual. Quería informarle personalmente. Hemos reestructurado algunas cosas en el bufete, hemos implementado una nueva supervisión para los socios junior, hemos establecido políticas sobre la conducta en el lugar de trabajo. Me alegra oírlo. Debería haberse hecho hace años. Hizo una pausa. También quería decir que lo que pasó en esa fiesta fue inexcusable. No solo el comportamiento de Bradley, sino el hecho de que sucediera. Usted merecía algo mejor. Asentí. No necesitaba añadir nada a eso. ¿Vamos a perder su negocio?, preguntó directamente. Me reuní con otros 2 bufetes. Buenos abogados, tarifas competitivas. Me recliné en mi silla. Pero no son ustedes. Su bufete hace un trabajo sólido. Siempre lo ha hecho. Era la cultura la que estaba rota, no el servicio. ¿Eso significa que se queda? Significa que estoy dispuesto a continuar mientras la calidad se mantenga constante, y nunca vuelva a oír de otro incidente como esa fiesta. El alivio se reflejó en su rostro. Tiene mi palabra. Y gracias. Después de que se fue, me quedé sentado un minuto. Se sentía extraño tener ese tipo de poder de negociación, pero me lo había ganado. Construí mi negocio de la nada, mantuve relaciones, entregué resultados. Nadie podía dar eso por sentado. El viernes por la tarde, firmé el contrato de arrendamiento de una casa. Pequeña, de 3 dormitorios, en un buen barrio. Un nuevo comienzo. Me mudaba la próxima semana. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Richard. Audiencia final programada para dentro de 6 semanas. Debería ser sencillo. Respondí. Bien. Listo para cerrar este capítulo. 6 semanas, y entonces sería oficial. Entonces podría seguir adelante de verdad. Cerré la oficina, conduje hasta mi apartamento temporal y empecé a empacar cajas. La mayoría de mis cosas todavía estaban en un almacén desde que dejé la casa. No necesitaba mucho. Ropa, el portátil, algunos objetos personales. Empezar de nuevo a los 42 no era lo que había planeado, pero era mejor que quedarse en algo que había estado roto durante más tiempo del que había querido admitir. El respeto que había perdido, lo había recuperado. La dignidad que me habían arrebatado en esa fiesta, la había reclamado. Y la vida que tenía por delante era mía de nuevo. Eso era suficiente. La audiencia final duró 15 minutos. El juez revisó el acuerdo prenupcial, miró la documentación de los bienes y firmó el decreto. El abogado de mi ex esposa intentó un último argumento sobre la distribución equitativa. Al juez no le interesó. Salir de ese juzgado se sintió como respirar aire limpio por primera vez en años. Melanie me estrechó la mano en las escaleras. Eso es todo. Oficialmente has terminado. Gracias por todo. Lo hiciste fácil. Documentación clara. Sin juegos, solo hechos. Sonrió. Buena suerte con todo. Conduje a mi nueva casa. Las cajas estaban casi todas desempacadas. La oficina montada, la cocina funcional, el dormitorio cómodo. Era mía.
cada metro cuadrado. Dale llamó esa tarde. La expansión de Peterson está finalizada. Contrato firmado. Estamos viendo un crecimiento del 20% el próximo trimestre. Excelente trabajo. Planifiquemos una reunión de equipo la próxima semana para discutir la logística. El negocio iba bien. Mejor que bien, de hecho. Resultó que cuando no gastas energía gestionando un matrimonio fallido, tienes más enfoque para las cosas que realmente importan. 2 meses después, me encontré con Preston Shaw en un evento de networking empresarial. Se me acercó directamente. Quería decir, gracias de nuevo. La cultura del bufete ha mejorado significativamente desde los cambios. Me alegra oírlo. Sus contratos se renuevan el próximo mes. Espero que sigamos trabajando juntos. Envíenme los términos. Los revisaré. Asintió. Parecía satisfecho con eso. Hablamos brevemente sobre las tendencias del mercado, luego nos separamos. Al salir, la vi al otro lado de la sala. Mi exesposa, hablando con un grupo de abogados que no reconocí. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Parecía que quería decir algo. Asentí cortésmente, de la manera en que reconoces a cualquier antiguo conocido, y seguí caminando. Sin ira, sin satisfacción, simplemente nada. Fue entonces cuando supe que realmente había terminado. Me subí a mi coche, conduje a mi casa y preparé la cena en mi cocina. Una comida sencilla, una noche tranquila, sin drama. Mi teléfono descansaba en la encimera, silencioso, sin mensajes de texto desesperados, sin mensajes de voz exigiendo respuestas, sin emergencias fabricadas. Solo paz. Aprendí algo importante a través de todo esto. El respeto no es algo que pides o esperas que la gente te dé. Es algo que haces cumplir. Y cuando alguien te demuestra que no te respeta, no pierdes el tiempo tratando de hacerle cambiar de opinión. Simplemente te alejas. Y construyes una vida con personas que ya entienden tu valor. Hace 6 meses, yo era el remate del chiste de otra persona. Hoy, era un hombre que sabía exactamente lo que valía y se negaba a conformarse con menos. Ese era el único final que importaba. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.